A ver, pensemos en una frase como el premio fue ganado, ¿vale? Pero ¿quién lo ganó? Ahí falta una pieza clave, ¿verdad? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de ese misterioso complemento agente, que es fundamental para dominar la voz pasiva en español. Vamos a ver que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es el complemento agente. Luego, aprenderemos a identificarlo sin dudar. Entenderemos su relación con la voz activa y, lo más importante, practicaremos cómo transformar oraciones. Y al final, repasaremos unos puntos clave para que todo quede clarísimo. Vamos a ello. Venga, empezamos por el principio. Sección 1. El complemento agente. Antes de nada, tenemos que responder a la pregunta del millón. Pero, ¿qué es exactamente esta función sintáctica? Pues es así de simple. El complemento agente es básicamente el que nos dice quién hizo la acción. Pero ojo, tiene una regla de oro. Solo, y digo solo, aparece en las oraciones en voz pasiva. Esas en las que el foco no está en quién actúa, sino en qué es lo que pasa. Mirad, un ejemplo clarísimo. El edificio fue construido por los obreros. ¿Quién es el sujeto? El edificio. Pero el edificio no hace nada, ¿verdad? Es pasivo, recibe la acción. Son los obreros, nuestro complemento agente, los que de verdad están ahí, manos a la obra. Es un cambio total de perspectiva en la frase. Bien, sección 2. ¿Cómo reconocerlo? Ahora que ya sabemos qué es, la siguiente pregunta es ¿cómo lo encontramos en una frase? Pues por suerte hay 3 pistas, 3 trucos infalibles que nos van a chivar siempre si estamos ante un complemento agente. Aquí están los 3 trucos. Primero, casi siempre va a empezar con la preposición por. Segundo, responde perfectamente a la pregunta ¿por quién? Y tercero, y esto es lo más interesante, es que este complemento tiene como una doble vida. Se convierte en el sujeto si le damos la vuelta a la frase y la ponemos en voz activa. Si cumple los 3, bingo, lo hemos cazado. Y esto lo ilustra a la perfección. Tenemos la frase «La decisión fue tomada por el jurado». Si nos preguntamos ¿por quién fue tomada la decisión?, la respuesta salta a la vista, es directa. Por el jurado. No hay duda. Pasamos a la sección 3. Activa contra pasiva. Aquí es donde todo encaja, donde se revela la identidad secreta del complemento agente, porque no es un elemento que aparece de la nada. En realidad, es el alter ego del sujeto de la voz activa. Fijaos bien en esta transformación. En la voz activa tenemos María escribió la carta. Aquí María es el sujeto, la protagonista. Pero si lo pasamos a pasiva, la carta fue escrita por María. Nuestra protagonista, María, se ha convertido en por María, el complemento agente. Es la misma persona, pero su papel sintáctico ha cambiado por completo. Bueno, y ahora vamos a lo práctico. Sección 4. Transformar la oración. Porque entender la teoría está muy bien, pero el objetivo es saber hacerlo. Así que vamos a ver una guía, paso a paso, para convertir una oración activa en pasiva sin cometer ni un solo error. Son solo 4 pasos, siempre los mismos. Y para que quede súper claro, vamos a coger una única frase y la vamos a transformar de principio a fin siguiendo estos pasos. Empezamos con la oración activa. El alumno escribió la carta. Lo primero es encontrar el objeto directo. Le preguntamos al verbo ¿qué escribió el alumno? La respuesta es la carta. Perfecto, ya tenemos nuestra primera pieza del puzzle. Ahora, cogemos ese objeto directo, la carta, y lo ponemos al principio de la nueva oración. Ya está. Acaba de ascender y ahora es el sujeto de nuestra frase en voz pasiva. El siguiente paso es el verbo. La fórmula es siempre la misma. Cogemos el verbo ser y lo ponemos en el mismo tiempo que el verbo original, que era escribió, o sea, pretérito perfecto simple, así que fue. Y luego añadimos el participio del verbo principal, escrita, con cuidado de que concuerde en género y número con el nuevo sujeto. Como la carta es femenino singular, pues fue escrito. Y ya para rematar, cogemos al sujeto que teníamos en la oración activa, el alumno, le ponemos la preposición por delante y ¡listo! Ya tenemos nuestro complemento agente, por el alumno. Y aquí lo tenemos, el resultado final. Hemos pasado de el alumno escribió la carta a la carta fue escrita por el alumno. Hemos reorganizado toda la frase, hemos cambiado los papeles, pero la información, en esencia, sigue siendo la misma. Cada pieza ha encontrado su nuevo sitio. Y ya para terminar, vamos con la última sección, puntos clave. Un par de reglas finales que son cruciales para no meter la pata. A ver, lo primero es una regla de oro. Si una oración en activa no tiene objeto directo, es imposible pasarla a pasiva. No se puede. Fin. Y lo segundo, muy importante, es que el complemento agente es opcional. A veces no sabemos quién hizo la acción o simplemente no es relevante, y lo podemos quitar. Si decimos el vidrio fue roto, la frase tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, para cerrar, un pequeño reto para sentar todo lo que hemos visto.
Tenemos la frase, la maestra corrigió los exámenes. Aplicando los 4 pasos, ¿cómo quedaría en voz pasiva? Hay que pensar, ¿cuál es el objeto directo? ¿Y el verbo? ¿Y qué pasa con la maestra? La respuesta está en todo lo que acabamos de explicar.